Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Hoy conversaremos sobre el rol, los desafíos y las estrategias que debiera implementar este nuevo Ministerio de Seguridad Pública que comenzó a funcionar el 1 de este mes de abril. Y también en un contexto de grandes expectativas ciudadanas con respecto a que ahora el Estado podrá enfrentar de mejor manera, de manera más eficiente, la crisis de seguridad y esa percepción de temor que gran parte de los chilenos tienen. Sin embargo, como todas las cosas cuando parten, no están exentas de algunas polémicas, como por ejemplo el nombramiento de algunas autoridades, en este caso los Ceremis, o de si habría o no una supuesta superposición de tareas entre otros organismos del Estado. Bueno, de todo esto vamos a conversar con 4 grandes invitados. Me acompaña Carolina Leitao. Bienvenida, Carolina, subsecretaria de Prevención del Delito de este nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Bienvenida, Carolina. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Aquí el senador José Miguel Durana, de la UDI, por la región de Arica y Parinacota, e integrante y presidente de la Comisión de Seguridad del Senado. Bienvenido, José. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Felipe Arboe, abogado, ex subsecretario del Interior del primer gobierno de la presidenta Bachelet, ex parlamentario, tanto senador como diputado, así que muchas gracias por tenerte con nosotros. Hola, Pablo, gracias por la invitación y saludar a todos mis copanelistas. Y Jorge Nasser, que también nos ha acompañado, fundador del Grupo Alto, una empresa líder en materia de seguridad en nuestro país y en otros lugares también del continente. Gracias, Pablo, por la invitación. Como ustedes ven, un gran panel, así que, como siempre, con diálogos distintos, un programa respetuoso, humano, donde conversamos y buscamos puntos de encuentro y también, desde la legítima diferencia, ver en qué cosas no estamos de acuerdo, para promover un camino. Y por eso queremos conocerlo un poquito más en su lado a cada uno de ellos, que nos visita, que nos cuenten algo de su vida no pública. Y conversemos aquí con nuestro senador, ¿qué nos puede contar? Bueno, el lado B generalmente está en el día domingo. Trato, en la medida de lo posible, de no agendar. Yo no solo represento a la región de Arica, sino que vivo ahí. Y por lo tanto siempre estoy viajando. Y el fútbol, cuando hay fútbol, estoy pegado viendo a mi equipo, a la Universidad de Chile, también cuando hay que ir a San Marcos Arica, que está en segunda, y las actividades de casa, compartir con mi nietecita y con mi familia. Sí, pues si te vi compartiendo con la nieta antes de entrar al programa. Sí. Y Felipe. Mira, durante muchos años no tuve mucho hobby porque estaba dedicado a otras cosas, pero ahora que puedo, nos dedicamos con mi señora y con los niños, tratamos de navegar por el sur de Chile y lugares donde encontramos. Hicimos los cursos, tenemos nuestras licencias y cosas, así que nos gusta eso, y también jugar con nuestros perros, que no son pocos, digamos. Así que... Sí. Y también jugar pádel, que los traen nos encontramos. Sí, bueno, jugamos pádel, bueno. Un partido padre-hijo, pero no vamos a ir al resultado. No, pero podemos decir que cuando jugamos juntos... Sí, ahí estuvo bien. Hicimos la pelea de los más jóvenes. Carolina, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, tengo mucho tiempo para hobby en estos días. La verdad es que, bueno, de alcaldesa tampoco, pero yo creo que ahora menos todavía. Y en mi tiempo, la verdad a mí me gusta hacer deporte y cuando puedo salir a andar en bicicleta, me encanta. Y lo que sí, me relajo cocinando. O sea, me gusta, y a veces también trato el día domingo de hacer el almuerzo familiar, que alguno podría decir es más trabajo, pero para mí es un relajo, me entretengo, con eso comparto con mis hijas también, mi marido disfruta la comida y después lava los platos. ¿Cuántas hijas tienes? Tengo 2 hijas y un marido, y con los cuales también intento compartir en esos espacios, y la comida es parte también del disfrute. Y por eso nos repartimos las tareas para que sea un almuerzo familiar entretenido. Bueno. ¿Y Jorge, qué nos cuenta? Yo creo que ya conté un par de veces, para no repetirme, pero yo tengo 3 grandes pasiones, ¿no? La primera es la familia. Soy muy familiar, con mi señora, con mis hijos. Nos gusta estar mucho juntos. Hacemos mucho asado y comemos mucho, ¿no? Me gusta el deporte, aunque no soy buen deportista. Soy machaca nomás. Y me gusta mucho la lectura. Esas 3 cosas a mí me arman la vida. Muy bien. Bueno, aquí vemos que cada uno tiene su hobby, su tiempo libre. Aquí 2 equipos al pilo, ¿sí? ¿Está seguro? Bueno, muchas gracias por compartir con
nosotros, con los auditores, con quienes nos ven a través de todas las plataformas de Radio Agricultura, un poco de su vida más personal. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Con Diálogo es Distinto. Estamos de vuelta en nuestro programa Con Diálogo es Distinto, pero antes de partir quiero saludar a uno de nuestros auspiciadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y en tu futuro. Y ahora entramos de lleno a la conversación sobre el rol, los desafíos de este nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que nace en un contexto de grandes expectativas ciudadanas. Y me acompañan Carolina Leitao, subsecretaria de Prevención del Delito del Ministerio, José Miguel Durana, senador y presidente de la Comisión de Seguridad de dicho estamento, Felipe Arboe, abogado y ex subsecretario del Interior y parlamentario, y Jorge Nasser, fundador de la empresa Alto, especialista en seguridad. Solamente un contexto muy corto. El Ministerio de Seguridad Pública comenzó a funcionar oficialmente este 1 de abril y tiene como dentro de sus misiones fortalecer el rol del Estado en ámbitos como la prevención del delito, el combate al crimen organizado y el terrorismo, y también coordinar a las policías, entre otras cosas. Me refiero a Carabineros y PDI. Y con respecto a algunas recientes estadísticas, el Informe Nacional de Homicidios Consumados en Chile, del propio Ministerio de Seguridad dado recientemente a conocer, nos dice que se registraron más de 1.200 homicidios. Y aunque destaca por una leve caída, ¿no?, durante 2 años, sí cabe decir que ha habido un aumento en homicidios de niños, niñas, adolescentes y especialmente un crecimiento significativo en víctimas extranjeras. Y por último, la encuesta Chile nos habla de seguridad, elaborada por la Universidad San Sebastián en marzo de este año. La percepción de seguridad, lamentablemente, sigue al alza. Hoy más del 80% de las personas de la población siente que la delincuencia ha empeorado y 7 de cada 10 personas nos dicen que tienen que cambiar sus hábitos de vida en virtud del temor. En ese contexto nace y enfrenta estos grandes desafíos el Ministerio. Partamos aquí por nuestra subsecretaria y la pregunta para cada uno de ustedes al principio es ¿qué podemos esperar de este nuevo Ministerio? ¿Va a ser una forma de enfrentar y cómo evalúa su diseño? Bueno, lo primero, Pablo, creo que es muy importante este acuerdo. Esto fue parte de un acuerdo nacional porque fue transversal además en el Parlamento con grandes mayorías que aprobó este proyecto justamente para poder impulsar un fortalecimiento institucional en materia de seguridad que permitiera fortalecer no solo el rol del Estado en materia de seguridad, sino que en general de las instituciones, porque aquí el trabajo en la seguridad incorpora al mundo privado también, a las comunidades. O sea, la idea de este proyecto era justamente poder fortalecer esa línea. ¿Y cómo uno lo fortalece? Yo siempre le pongo el ejemplo cuando voy a alguna comunidad a explicar el ministerio y dice, ¿por qué el ministerio podría hacer algo distinto a lo que ya ocurría? Y le digo, mire, usted conoce el Ministerio de Salud, cuando usted le dicen se tiene que vacunar en tal fecha, usted le discute al ministro o a la ministra de Salud si se tiene que vacunar, nadie le discute. ¿Por qué? Porque hay una profesionalización de un tema en el cual hay expertos, hay el área de epidemiología, el área de no sé qué, y uno va y instala ciertas cosas que superan a los gobiernos. La idea del Ministerio de Seguridad es que esta implementación de una política nacional que se vincula con la seguridad tiene, por supuesto, y los ministros y subsecretarios siempre van a ser nombrados políticamente, pero hay una parte que se mantiene y que si hay una política que se diseña, se decide y se implementa, no se ponga en riesgo por las vaivenes políticos. Y por otro lado, separarlo del Ministerio del Interior fue lejos la mejor decisión, desde el punto de vista que el ministro del Interior es el jefe de gabinete del presidente, y los temas que ve un gabinete del Ministerio del Interior está vinculado a 1000 temas que están pasando en el día, la contingencia política, las negociaciones con los partidos, con los parlamentarios, etcétera, y por lo tanto el poder
tener a un ministro o ministra de Seguridad que esté dedicado exclusivamente a esto, junto hoy día a 2 subsecretarios, Seguridad Pública por un lado y Prevención del Delito por el otro, hace y obliga también a la institución a mantenerse, como dijimos además al inicio, como dijo el ministro, sin marcha blanca. Ahora partimos desarrollando lo que ya veníamos haciendo, pero además implementando aquellas cosas nuevas como el Sistema Nacional de Seguridad y otras instancias que hay que empezar a crear y otras empezar a juntar, que son aquellas que la ley mandata además hacer. Senador, ¿cómo lo ve usted, pues? Mira, yo trabajé muy intensamente junto a mis colegas en la Comisión de Seguridad para sacar la mejor ley en materia de este Ministerio de Seguridad, aún considerando que había obviamente un rechazo por parte de la ciudadanía de crear un nuevo ministerio. Pero nuestra convicción estaba en la posibilidad de profesionalizar a los funcionarios que en el tiempo tendrán que generar políticas públicas que son absolutamente necesarias porque cambió Chile. Hoy día tenemos delincuencia distinta a la que estábamos acostumbrados, tenemos crímenes que obviamente son mucho más violentos, sicariato, estamos con organizaciones criminales y obviamente en la región que yo represento, que es Arica y Parinacota, un descontrol con la migración irregular y con las bandas criminales como el Tren de Atagua, el Tren del Coro y todas estas organizaciones que se han empoderado de esa zona. El punto es que, si bien yo felicité esta decisión de que el 1 de abril pudiésemos se adelantó el ingreso del Ministerio de Seguridad, claramente es una decisión política y no fue una decisión técnica, porque frente a la absoluta necesidad de los chilenos y chilenas que el gobierno y el Estado de Chile, todas sus autoridades, respondamos frente a los índices de violencia que estamos viviendo y que tú has dado a conocer en el inicio de este programa, uno esperaba que de verdad partiéramos bien, de que estaban configurados no solo el ministro y el subsecretario, sino que se había configurado el equipo, porque si no, ¿para qué legislamos? Si los seremi de seguridad tienen que tener requisitos, porque la idea es que no se politice, sino que se tecnifique en función de las necesidades que requiere la ciudadanía. Cuando uno ve que claramente en nuestro país sabe en qué lugares se generan los mayores índices de violencia, en las regiones del norte, centro, sur del país, donde tenemos terrorismo, obviamente que este ministerio se veía bien aspectado en función no solo de la creación, no solo del crecimiento de funcionarios públicos, sino cómo era su bajada en el territorio. Si no es capaz el Ministerio de Seguridad, y con mucho respeto, subsecretaria, en 90 días de bajar al territorio y de que efectivamente la ciudadanía perciba y sienta que este ministerio va a enfrentar las decisiones como corresponde para solucionar los problemas de delincuencia, solo habremos creado un ministerio. Después le vamos a dar la palabra, pero ahora a la subsecretaria, pero ahora Felipe, con toda tu experiencia de gobierno y de parlamentario. Lo primero, yo creo que hay un consenso académico, técnico y práctico de la necesidad de separar las funciones del Ministerio del Interior de Seguridad. Eso es para que se dedique 24/7, digamos. Lo segundo es que el éxito o fracaso no va a depender necesariamente de la instalación de un ministerio, sino de la capacidad de que la frase que se logró introducir en la discusión legislativa de crear un sistema de seguridad se materialice. Porque aquí hay instituciones que participan de la seguridad y no dependen del Ministerio de Seguridad. Pienso en aduanas, impuestos internos, pienso en el SAC, que tiene influencia en los pasos fronterizos, pienso en gendarmería, por decir algunos. Y la idea del sistema de seguridad originaria que trabajamos cuando discutimos el Ministerio de Seguridad en Bachelet 1, era que el ministro o ministra de Seguridad tuviese el poder para poder convocarlos, darles orden y decir, mire, la estrategia de seguridad dice esto y su rol en la estrategia es este. Y no como es hoy día, que cada uno hace lo que cree que es correcto, algunos ni siquiera basados en evidencia,
y cada uno responde más bien a sus propias metas. Y todos, por supuesto, a fin de año ganan el PMG y el bono porque todos cumplen las metas que se pusieron, porque son metas que son más bien no de resultados, sino de metas intermedias, ¿no? Entonces, creo que la clave del éxito va a estar dada por la capacidad que tengan las autoridades actuales de entender y de asumir que tienen que coordinar un sistema de seguridad. Son 820 funcionarios. Es mucha la dotación que tiene el ministerio. 120 nuevos más 700 que se trasladan. Bueno, con esa capacidad, mi percepción es que debiera tener mucha influencia en coordinar las políticas públicas para hacerlas mucho más eficientes, creo yo. Jorge, Y desear el mayor de los éxitos. Sí. Porque al país que le vaya bien es condición, o sea, que al gobierno le vaya bien ahora es condición para que al país le vaya bien. Así que eso es fundamental. Jorge, ¿cómo lo ves tú desde el mundo privado con tu experiencia? Y también has estado en el gobierno. ¿Tengo que ser políticamente correcto o puedo No, ser un poquito disruptivo? Aquí, es con respeto pero diálogo. A ver, yo creo que la idea es buena. Partamos por ahí, ¿no? Tiene desafíos tremendos tener una autoridad de seguridad enfocada 100% y con bajada territorial directa, con foco en donde hay que preocuparse, pero me cuesta creer que vaya a funcionar. Nosotros llevamos 20, estuve analizando antes de venirme hoy día, llevamos 20 años más o menos tratando de crear un sistema único de información, de que primero se llamaba el BUT, después se llamaba el SEAT, después se llamaba, que es básicamente integrar entre 18 y 25 organismos públicos que generan información para la toma de decisiones territoriales delictuales y poder hacer gestión policial, preventiva, etcétera, y eso no se ha logrado. Me encantaría, y ojalá sea así, que este ministerio pueda, por primera vez, tener una visión panorámica de lo que pasa en el país y tomar decisiones concretas. Te voy a poner un caso. Toman a un niño detenido de 9 años aspirando neopren en una población, ¿no? Hay un programa, me imagino que todavía existe, el 24, ¿no? Ese registro de esa persona debiera generar acciones, no solo en organismos, sino que en varios. En la comisaría, en Mejor Niñez, en educación, etcétera. O sea, y lo tenemos ahí. Pero cuando detectamos ese caso, cuando se convierte en un problema, cuando el niño ya tiene 14 años y está saltando, cuando el niño... ¿Te fijas? Entonces, hoy día el Estado pudiendo tener esa visibilidad, y lo digo porque entiendo que tú, Felipe, también fuiste uno de los impulsores del BUT en esa época. Sí, claro. Yo traté de impulsar en mi periplo antes de la creación de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la creación de un centro estratégico de análisis de datos que involucrara todo esto. Y la verdad que fue imposible. Entonces, quiero ser optimista, me encantaría que esto ocurriera, pero depende mucho del liderazgo, del tipo de gente que entre al ministerio, que no necesariamente sean solamente políticos, sino que gente técnica, y de la voluntad política de darle mucha empowerment a la persona que esté ahí. Entonces ahí es donde porque los desafíos son tremendos. Estamos claros que los desafíos son tremendos. A ver, vamos tocando unos temas. Aquí Carolina, su secretaria, te va a tocar un poco más, pero aquí se ha hablado de un sistema de seguridad, se ha hablado, ¿no es cierto?, de bajar al territorio y de la instalación, que quizás se debió haber demorado más, ¿no es cierto? Entonces, todos estos temas, base de datos, vamos viendo cómo los ves tú. Mira, primero yo celebro y valoro que se haya acelerado el proceso. Y esto tiene que ver con la urgencia del tema que hoy día agobia a las personas. Si tú nombrabas no solo la percepción de inseguridad, sino que además preocupados de las víctimas. Aquellas personas que son víctimas, no queremos que haya más víctimas y en el fondo no tenemos que enfrentar algo que es urgente. Y eso significó en algo muy sencillo, que es que una vez instalado el ministerio, le da la autoridad al ministro a poder empezar a hacer exigible aquel mandato que la ley le da. El crear el Sistema Nacional de Seguridad, el sacar el reglamento. Aquí hay reglamentos que sacar. O sea, hay una institucionalidad que se está formando. O sea, se nombran las autoridades, pero hay una serie de instituciones que vienen asociadas al ministerio, como decía Felipe, y que es necesario que se empiecen a crear. Si nosotros esperábamos a tener todas las autoridades regionales, porque es la expresión regional del ministerio, y esperamos eso, la ciudadanía no puede esperar. Y por eso el presidente nos dijo, ustedes parten, aquí no hay marcha blanca, y en el camino se van haciendo aquellas cosas que es como masticar chicle y caminar a la vez. Y esto es, se van creando la institucionalidad, pero nos estamos haciendo cargo de problemas. Y cuando, por ejemplo, el ejemplo que tú ponías,
el Estado hoy día está instalándose, pero también está proponiendo políticas a propósito de lo que tú decías de niños, niñas y jóvenes. Hoy día existe un programa, se llama el programa Lazo. El 24 horas no es un programa, es una alerta. El Carabineros te comunica que hay un menor de edad que pasó por una unidad policial por vulneración de derechos o por haber participado en un delito, a cualquiera de las dos. Eso se le transmite a la municipalidad correspondiente y el municipio tiene que derivar al programa que corresponde. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Que necesitamos hacer crecer los programas de intervención. Y muchos de esos niños son intervenidos. Y los que son intervenidos tenemos buenos resultados. El tema es que tenemos que llegar. Hoy día nuestro programa Lazo de la subsecretaría está en 73 comunas. El presidente se puso como meta que llegáramos a 90 a fin del gobierno. La cantidad de niños que atendemos en esos programas, ustedes conocen los casos de fracaso, por supuesto no van a conocer los de éxito. Porque eso quiere decir todos aquellos que lograron adhesión en el sistema escolar, todos aquellos que logramos que sus padres retomaran la responsabilidad del cuidado, etcétera, son logros. Ahora, tenemos un problema ahí, por supuesto, no quiero negar, lo que quiero decir es que los programas existen, de que justamente, por ejemplo, al día siguiente que dimos el informe de homicidios con el ministro, yo convoqué, a propósito de lo que decía Felipe, esto de articular instituciones, pero ya no de manera voluntaria, sino que como mandato del ministerio, yo convoqué a todas las instituciones que tienen que ver con niñez, nos sentamos en la mesa, revisamos cada uno de los temas, porque justamente el tema de homicidio, la subsecretaria de la Niñez tiene un programa especial que levantamos hace muy poco tiempo atrás a propósito de esta alza de homicidio en niños para generar alertas, intervenciones específicas con ciertos temas que no quiero nombrarlos acá para no estigmatizar situaciones, pero generamos alertas para niños que son potenciales niños que podrían ser víctimas de este tipo de delito tan gravoso. Entonces, eso permite el ministerio y la creación del ministerio. Por supuesto que esto tiene una serie de cosas que de hecho todavía no están implementadas, y así como también hay una serie de proyectos de ley. Se han aprobado 67 proyectos de ley en materia de seguridad, pero no todos están en funcionamiento en régimen. Entonces uno no le puede pedir a la institucionalidad que tenga resultados inmediatos cuando hay cosas que tienen el fortalecimiento policial, etcétera, no son de un día para otro, y uno le puede pedir resultados mágicos o milagrosos a problemas tremendamente complejos, pero que hemos avanzado. ¿Te parece, senador, ahora un poco más de acuerdo que haya partido antes o sigues pensando lo mismo? No, yo creo que es importante las señales que nosotros entreguemos a la comunidad de la preocupación territorial en materia de seguridad. Obviamente que desde esa perspectiva es importante que rápidamente, cuando yo hablo de la bajada territorial, estoy claramente definiendo que la gente sepa cuáles son las políticas públicas que tiene que implementar el Ministerio de Seguridad. Porque cuando creamos la ley, estaba senador Arboe en aquel entonces, de separar el problema muchas veces de la infancia o de la primera niñez en un servicio mejor niñez y un servicio infractores de ley, no era para que los jueces terminaran en las residencias de mejor niñez llenándonos de niños infractores de ley. O saber en concreto cuáles son las acciones que se van a ir desarrollando para generar la coordinación con los municipios, con el Servicio Nacional de Migraciones. Cuando uno habla de la realidad que cada región tiene en materia de seguridad, es tener la absoluta claridad que los problemas del norte muchas veces no tienen nada que ver con los del centro y los del sur. Entonces podemos tener 2 subsecretarios, podemos tener un ministro, pero si finalmente ese empoderamiento no llega al país, no llega a las regiones, creo que tenemos un problema faltante en algo en que todo el Congreso hizo sus mayores esfuerzos por tener la mejor ley y por que esto funcione. Entonces, cuando hablamos de 67, ¿qué sacamos con hoy día tener un tercer factor legislativo si no tenemos reglamento de la ley? Hay reglamentos que ya debiesen haber sido publicados. Hay leyes que no tenemos ninguna evaluación. Si con esas 67 leyes de verdad hemos ayudado a nuestras policías, a nuestras fuerzas de seguridad y a las distintas instituciones para tener un mejor control del crimen organizado y en general de la delincuencia. Felipe, y con tu experiencia, este despliegue en el territorio, ¿pueden haber también superposiciones entre
el ministerio y sus seremis con los delegados presidenciales, con los gobernadores y otras autoridades, o tú ves que esto, o depende de las atribuciones que tenga cada uno? ¿Está bien definido esto? Mira, en mi experiencia, tanto en Chile como fuera, el éxito de las políticas de seguridad radica en el poder que tiene el encargado del tema. En estricto rigor, si hay alguien que tiene poder de decisión en el territorio y en las políticas públicas, esa persona tiene capacidad de resolver algún problema, ¿ya? Porque la gente lo que quiere es que los delitos no se cometan, no que después la autoridad le diga esto es inaceptable, esto es gravísimo, los vamos a perseguir porque eso ya el delito ocurrió, digamos, y para eso está el Ministerio Público. Y en ese escenario, yo creo que el Ministerio, siendo una buena noticia, creo que en la práctica vamos a tener algunos problemas en el territorio. Porque mucho se dijo que era un gran acuerdo político, que había estado 10 años que no se había podido hacer un gran logro, y yo digo, a ver, cuidado. Un buen acuerdo político es el que llega a una buena decisión, una buena solución. Y aquí lo que ocurrió fue que, para llegar al acuerdo político, se sacrificó, a mi entender, la eficiencia y la eficacia que debe tener la bajada territorial de un Ministerio de Seguridad. Es decir, aquí la lógica indicaría que los delegados presidenciales hubiesen sido los encargados de la seguridad dependientes del ministro de Seguridad. Nada que inventar un cargo. Si alguien dijo hay un comisionado, una cosa rara entre medio, y al final hubo una negociación política y llegamos a los seremi. Todos los que hemos trabajado con las policías sabemos que el mando policial mira al seremi con cierta simpatía. Punto. Estamos. Nada más. Que el que manda ahí es el que influye en los ascensos, es el que tiene poder y el que, en definitiva, representa lo que al policía le interesa, que es saber quién manda. Y el seremi, que si bien es nombrado y depende del ministro de Seguridad, y tiene materias de competencia en materia de orden público, pero va a tener la injerencia del delegado presidencial para pedir el auxilio de la fuerza pública, facultad que tiene el delegado presidencial y no tiene el ministro de Seguridad. Entonces lo que puede ocurrir es que ese seremi le pida al delegado que ejerza esa función de convocar a la fuerza pública y el delegado dice, no, sabe que yo considero que no corresponde. O al revés. Ahí se desempodera el Ministerio de Seguridad. Eso es un problema. Porque además la policía va a tener que, el policía práctico, ¿no? El que está ubicado en Putre, va a tener que saber a quién le hace caso. ¿Le hace caso al seremi o le hace caso al delegado? Entonces se va a producir un problema que espero que se resuelva en la práctica porque, insisto, la idea es que le vaya bien. Pero ahí hay un primer problema. Y el segundo problema, a mi entender, es el que dice relación con la inteligencia. Y eso sí que yo creo es grave. O sea, aquí lo que ha ocurrido es que no se ha asumido la realidad de Chile. Chile tiene hoy día una morfología criminal muy distinta a la que tenía hace 5 y hace 10 años. Tenemos hoy día una estructura fase 3 del crimen organizado. Es decir, ya identificaron al país como un lugar de fácil entrada y salida. Ya algunos territorios se encuentran controlados, no desde el punto de vista del Estado, controlados en el sentido que han sometido a las bandas locales y las han incorporado o lícitamente las han vencido, y eso explicaría el alza de homicidios durante los últimos años y la baja ahora, que no es necesariamente pacificación, es porque ya lo mataron, digamos, ¿eh? Pero estamos en la fase 3, que es la fase donde el crimen organizado va usando los territorios. Entonces el Tren de Aragua, que nos aparece en Arica, nos surge en Antofagasta, lo vemos en Santiago, lo vemos en Ñuble y lo vemos en Aysén. Bueno, cuando uno tiene fiscales regionales que no necesariamente conversan entre ellos, tenemos un problema. Primer punto. Pero en segundo lugar, ¿cómo se destruye el crimen organizado? No con rondas policiales preventivas ni con plan cuadrantes, eso ya no sirve. Eso ya no, el crimen organizado no sirve. Eso es inteligencia. Y la inteligencia no quedó en manos del ministro de Seguridad. Tenemos un ministro de Seguridad de Chile que no va a tener en sus manos la inteligencia del país, que se le dejó al ministro del Interior. A mi entender, eso es un tremendo error. ¿Qué me dijo en su oportunidad una autoridad de gobierno? No voy a decir quién es, pero ya no es autoridad y es candidata. ¿Ya? Me dijo, mire, lo que pasa es que para eso está la inteligencia policial. ¿Y cuál fue mi respuesta? Habiendo trabajado tantos años con la policía, la inteligencia policial que le llega a la autoridad política es una que está bastante filtrada. Y la autoridad política, si va a tener poder, tiene que tener la mejor información. Y esa la dejaron fuera. Yo espero que el Parlamento, porque todavía está discutiendo la ley de inteligencia, haga un golpe de timón y cambie la dependencia. Diga, no,
La volvemos al Ministerio de Seguridad. Eso podría ayudar en algo a disminuir los niveles de crimen organizado. Bueno, aquí quedan tareas, pero porque tú estás en distintos países. ¿Qué experiencia internacional? ¿Hay ministerios de seguridad dedicados exclusivamente y cómo funcionan? De alguna manera me robaste alguna... No sé si me diste mis notas, Felipe. No. Te las habría hurtado porque robos con violencia. A ver, mira, hay varios temas. Esto es una cuestión que se está poniendo en marcha. Ojalá funcione increíble. Sí. La iremos ajustando en el camino. Obvio. Tiene muchos desafíos, sobre todo lo que es bajada territorial. Comparto el tema de la inteligencia, que sin inteligencia va a ser muy difícil combatir la nueva criminalidad que estamos viviendo nosotros. Yo te podría decir que hay un tema que no nos gusta hablar porque seguimos pensando que Chile es un país como honesto, ¿no? Y cada día somos más corruptos. Y lo digo con propiedad. Yo vi como países como Colombia, nosotros entramos a Colombia el año 2007, a México el 2011. En Estados Unidos vi como algunas ciudades como hoy día, Seattle, el minuto que empieza la corrupción en entes policiales, los ministerios, los CEREMI, todo esto, olvídate ya de que te va a funcionar algo de cualquier naturaleza, ¿no? Y no he visto yo en estas discusiones, en estas conversaciones, qué tan corruptible es, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, que debería ser el más incorruptible de todos, ¿no? El sector privado tiene leyes especiales de anticorrupción, ¿no? El sector público no las tiene. ¿Por qué no se las aplicamos? ¿Te fijas de alguna manera? Y ese, para mí, es un punto clave que nosotros deberíamos abordar como sociedad, como ministerio, etcétera. ¿Cómo vamos a prevenir que nuestros entes públicos sean no incorruptibles, pero que haya poca corrupción? Ese por una parte. Y por otro lado, en la experiencia internacional, yo aquí tengo un poquito de fe porque estamos lejos todavía, no tan lejos. Hace 10 años estábamos a años luz, ahora estamos a minutos luz quizás, ¿no? De acercarnos a países, a estados fallidos en materia de seguridad. Hay una carta de Jorge. La ley de Jorge O'Fill, y por eso me acordé de él, porque de alguna manera tenemos que reconocer que nosotros que tenemos un entorno, un vecindario que se asemeja más bien a estados fallidos en esta materia, y nosotros podemos acercarnos a ellos. Me refiero a México, me refiero a Colombia, me refiero a Bolivia, me refiero a Ecuador, a Venezuela, algunos estados federales de Argentina, donde de verdad hoy día los que mandan son otros, no los nuestros. Y esos son temas que me preocupan. Por eso, ojalá el Ministerio de Seguridad, más todas las fuerzas políticas, logremos de alguna manera combatir esto. Pero y en tercer punto, algo que siempre he echado de menos, sobre todo en Chile, colgándome de tu pregunta, es que a mi juicio Chile es el país más difícil para hacer acuerdos de colaboración público-privada con instituciones desde el sector público a los privados, sea por desconfianza, sea por historia, sea por cualquier naturaleza. Yo te pongo un ejemplo. Nosotros en Estados Unidos tenemos cerca de 2.500 convenios con policía, ¿no? Para compartir información, para crear casos con fiscalía. En México participamos dentro del C5, que es un lugar donde se comparte todo lo que está ocurriendo en la ciudad. Y en Chile, la verdad que nunca, o es muy difícil hacer este tipo de colaboraciones donde el sector privado tiene mucho que decir. Primero, porque hay una ley que está en reglamento todavía, la ley de seguridad privada, que tendrá que hoy día pasar por ahí. Pero segundo, la experiencia del sector público en materia de control y prevención de delitos hacia adentro, hacia sus instalaciones, hacia la protección personal, es gigantesca, y eso sí se puede extender hacia las comunidades con esa experiencia. Y esa experiencia sería buena que se compartiera. Veamos si después se produce una conversación de post-programa entre ustedes. Pero, Carolina, subsecretaria, con respecto al tema de inteligencia, ¿cuán preparados estamos para enfrentar este nuevo tipo de crimen? ¿No es cierto? Estamos hablando de crimen organizado, terrorismo. Y dos, el tema de las atribuciones que realmente va a tener el ministerio, que aquí se hablaba, ¿no?, tanto por el senador como por Felipe, con respecto a poder, sobre todo el resto de las instituciones que tienen que ver con el tema de la seguridad. Sí, bueno, lo primero, yo no sé si existe o creo que no existen los modelos perfectos, pero sí claramente uno tiene que buscar en la experiencia comparada a aquellos que tienen mejores resultados, etcétera. Yo creo que la ley de inteligencia tiene esa lógica. La discusión hoy día está bien enredada de varias cosas, justamente porque se está discutiendo cuál es el mejor modelo y quién, y yo creo que esa discusión hay que darla, es importante darla
lo más importante, y yo comparto con Felipe, de que nosotros tenemos que hacer discusiones que estén basadas en evidencia, sí. O sea, no en discusiones más que a mí me gusta, no me gusta, o no sé qué. Busquemos cómo funciona y la evidencia, qué es lo que nos dice respecto a qué es lo que mejor funciona. Yo no comparto que el Estado no tenga regulación o no tenga, puede que no sea suficiente, que nos corresponda avanzar, pero hemos avanzado bastante. O sea, tener hoy día ley de transparencia, ley del lobby, declaraciones de patrimonio, obligación de denuncia en el sistema financiero, digamos, de la UAF. O sea, de hecho, varios casos de corrupción. Bueno, el de Carabineros se conoció por la UAF, por una denuncia a través de una que tiene la obligación los privados de informar cosas sospechosas. Yo digo, las podemos profundizar, pero digo, no es que no existan, no es que no tengamos. Tú dijiste que no las tenemos. Se hizo antes del año 2019. No, todos. Está bien, pero después del 19, pero se han perfeccionado. Cambió. Sí, está bien. Sí. Pero muchas de ellas se dan, de hecho, la misma ley de transparencia y otras, están los temas de gobierno abierto, o sea, se está avanzando en eso. Por eso digo, hay que profundizarlo, porque no son cosas que no tengamos. Lo que hay que hacer es buscar nuevas, o sea, desde dónde. Yo comparto contigo que tenemos una preocupación principal, que es el tema de cómo las organizaciones criminales, finalmente crimen organizado no se llama porque se organizan, se llama crimen organizado porque penetran las instituciones y logran en el fondo empezar a corroer todas las instancias de decisiones y de poder. Pero, entonces, eso sí, tenemos que tener una fórmula más robusta de proveer eso. Yo creo que en el caso del Ministerio de Seguridad, obviamente que parte también de las tareas del Ministerio de Seguridad es hacerse todas estas preguntas y dedicarse a resolverlas. A diferencia de antes, que eran muchas preguntas, muchos temas, nosotros, y cuando asumió este gobierno, que el tema no estaba ni en el programa, el tema de seguridad no era necesariamente la primera prioridad, se toma el tema y se define una estrategia nacional que se está implementando. Y dentro de esa estrategia, uno de los ejes de los primeros pilares, digamos, de la estrategia es el fortalecimiento institucional, porque efectivamente se tenía el diagnóstico de que nuestro país no estaba preparado para enfrentar un fenómeno de esta naturaleza, porque, bueno, nos pasamos de la pandemia, las prioridades financieras fueron otras, etcétera. Y yo creo que eso, claramente, a propósito del tema de inteligencia, pero de otros más, es que justamente el Ministerio hoy día tiene esa tarea, que es hacerse cargo de aquellos temas que no se relevaron o que estaban de menos, y que alguien se dedique a pensarlo, a conformar los comités para que estas cosas ocurran, etcétera. O sea, esa es parte también de la tarea. ¿Tú querías decir algo? Sí, mira, lo que pasa es que si bien hay leyes en materia de probidad en el sector público, hay ciertos antecedentes evidencia que comienzan a mostrar esta preocupación. O sea, haber encontrado un funcionario judicial que tenía armas en su casa en la Araucanía. Un juez que admite que un grupo de narcotraficantes pague la fianza en efectivo. O que haya a lo menos 2 o 3 fiscales destituidos por vinculaciones de procesos con narcotraficantes, y que tengamos, ojo con esto, ya no son hechos aislados los casos de corrupción policial, donde la propia institución está adoptando medidas internas porque se da cuenta que han participado del tema de robos salmones, en otro caso ya han habido múltiples casos. Entonces, esas señales uno puede mirarlas con negación, o decir, mire, ojo, acá lo que está ocurriendo es que el crimen organizado de verdad está intentando penetrar las instituciones y adoptar medidas preventivas. Entonces yo diría, ahí hay que poner un foco rápido, y si yo fuera ministro de Seguridad o que fuera ministro, agarrar y decir, ¿sabe qué? Aquí, momento 1, 2, 3, momia, se intervienen las instituciones, se crea un grupo de inteligencia interna y se hace, comillas, asuntos internos, ¿no? Esto no pasa por un proyecto de ley. No, esto es gestión, básicamente. Claro, esto es la ruta del dinero. O sea, al final, sí, claro, las instituciones se corrompen, y los funcionarios, cuando hay... ¿Quién es el más vulnerable? Finalmente, los tipos investigan cuánto gana la gente, qué es lo que es, y van y la ruta del dinero. Sí, porque lo último es que cuando uno mira que Naciones Unidas nos ha advertido ya en 3 oportunidades que el puerto de San Antonio es el puerto por donde más se exporta droga en el mundo, uno dice, bueno, y escucha a la directora de aduanas decir, no, es una información que no está corroborada. Bueno, es que tenemos un problema, porque si la autoridad es sectorial, no se espanta con una declaración como esa de Naciones Unidas, chuta, ¿qué nos queda? Y cuando uno empieza a indagar y hace doble clic, los sistemas de
control de las exportaciones son no solo aleatorios, son casi nulos. Porque, ¿y qué le ocurre? Cuando un barco chileno, o un barco va con patente chilena, una carga patente chilena, y entra a Rotterdam, tiene mejor tratamiento porque Chile tiene buena conducta. Pero eso se está perdiendo. Hoy día el container de Chile ya no llega al mismo lugar, llega uno con mayor seguridad, porque no hay tranquilidad de que ese container no venga cargado de droga o no le hayan puesto droga en el camino. Entonces, creo que hay que adoptar medidas rápido antes de que, como decía Jorge, lleguemos a un momento en el cual los encargados de la seguridad estén vinculados, digamos, con este tipo de crimen organizado. Senador. Mira, a mí, Pablo, me da mucha fuerza lo que dice Felipe, porque diagnósticos tenemos. Si la criminología en el país está absolutamente diagnosticada, en los puertos, con aduanas, en las fronteras, en gendarmería, en todos los lugares donde está finalmente el círculo de la delincuencia, tenemos absoluto diagnóstico de lo que se necesita. Pero cuando vamos al Ejecutivo, bueno, creo que el Ejecutivo tiene una mirada, a mi juicio, más condescendiente con la delincuencia. Y cuando vamos a los temas legislativos, el problema ideológico es tremendo. Si hoy día proyectos centrales, como es el reglamento del uso de la fuerza, es un proyecto, es una ley que va a discusión en la sala, con muchas votaciones separadas, con una comisión que aprobó cada uno de estos artículos en mayoría, pero en donde definitivamente el uso de la fuerza sigue estando condicionado a una serie de requisitos, mientras los delincuentes que no tienen ningún apego a la vida y que disparan a matar, finalmente es bastante asimétrica la relación que tenemos a quienes tenemos mandatado para que nos cuiden y que obviamente nos puedan proteger. Y así es la situación con un reglamento de uso de la fuerza que va a minar infraestructura crítica. Una interrupción. En la regla de uso de la fuerza, es una soberana tontera que se fije en la regla de uso de la fuerza en la ley. ¿Cuál es el problema que se busca resolver? Es que los fiscales no reconocían la regla de uso de la fuerza que está en un reglamento. Hagamos una ley de artículo único, de discusión inmediata, en un día, que diga: las reglas de uso de la fuerza establecidas en los decretos tendrán validez legal para los efectos penales. Punto. Y no le entregas al Congreso, que no tiene por qué ser especialista en temas técnicos de uso de la fuerza. Y además, poner la regla de uso de la fuerza en la ley las establece como piedra. Y la evolución criminal es tan rápida que tiene que hacerse a través de decreto. Porque ¿qué infraestructura crítica vamos a tener con esta norma de reglamento de uso de la fuerza? Es decir, es muy difícil, y simplemente termino. Nos tocó una larga discusión con la ley de seguridad municipal. Usted fue alcalde. Es decir, yo de verdad, quien vaya a trabajar también como seguridad municipal, también fue alcalde usted, subsecretaria, pero obviamente no tienen atribuciones. Yo te diría que la pega al ministro... Pero solamente la experiencia internacional con respecto a lo que hablábamos. Un segundo, pero yo te diría que la pega del ministro hoy día son dos. Rebajar delitos y aumentar la percepción de seguridad. Sí. Cuando yo aumento la percepción de seguridad, el mensaje que le estoy dando al delincuente es directo. Si a ti te atrapan, algo te va a pasar y te van a condenar. En general, las decisiones delictuales son racionales, salvo el crimen pasional, son racionales. Entonces, ese mensaje que hoy día no estamos dando, que se perdió sobre todo después de la revuelta social el año 2019, es necesario hoy día retomarlo, y ahí el ministro tiene una oportunidad tremenda. Porque casos de éxito tenemos todos los días, pero nadie lo sabe, ¿no? Nadie comunica que se metieron presos. Experiencia internacional hay un montón, pero lo que pasa es que no hay muchos países donde... Yo no he analizado muchos países donde estén instalando un ministerio de seguridad, ¿no? Que está por verse, ¿no? Sé que los ministerios de seguridad en algunos países funcionan bien. Sí. Hay otros países cercanos a nuestros que son tremendamente corruptos, así que no funcionan bien. Yo creo que ahí está un poco por verse, ¿no? Subsecretaria, oye, sí, por favor. Yo solo quiero hacerme cargo de una afirmación un tanto temeraria que hizo el senador, digamos, como decir de que el gobierno estaba casi que facilitándole la vida a los delincuentes. Creo que es un poco temeraria. No podrá tener crítica respecto de si las cosas se hacen bien o mal, pero creo que hacer una acusación de ese tipo es... además no se condice con la realidad. Lo que ha estado ocurriendo es que hay un gobierno que tomó un tema
que como yo dije recién, no estaba ni siquiera en el programa priorizado como un tema fundamental, habían otros, la reforma de pensiones, etcétera, y otras cosas, y en particular se aumentaron los presupuestos, porque además aquí nos ha dicho que se dejó de invertir en seguridad durante harto tiempo y en el gobierno anterior. Y ojo, no es porque pasaron otras cosas, pasó una pandemia, habían otras prioridades, se dejó de invertir en las instituciones, se dejó de invertir en Carabineros, habían habido crisis también institucionales, de corrupción, etcétera, entonces se pararon las inversiones en esas instituciones y este gobierno se hizo cargo de ese tema. ¿Cuál es el presupuesto tuyo? Pero espérame un poquito. Cuando se toma eso, se decide agarrar esto y tomar un presupuesto para fortalecer, para combatir el crimen organizado, se genera una política para combatir el crimen organizado, se genera y se invita a todas las instituciones y partiendo, por supuesto, por el Parlamento para definir una estrategia legislativa en materia de seguridad. Se definen prioridades porque muchos temas que estaban vinculados a áreas sociales u otros se vinculan a temas de seguridad para hacer inversiones. Y lo mismo en el tema de los presupuestos con los programas que nosotros tenemos. ¿Cuál es el presupuesto que tiene la Subsecretaría de Prevención? En los programas que nosotros tenemos, tuvimos que incorporar a deportes, a cultura, a otros, justamente para poder desarrollar iniciativas. Entonces, lo que yo te quiero comentar es que, déjame terminar con la idea, porque yo creo que es importante decir una cosa que uno pueda estar de acuerdo, ¿no? En las cosas como se implementan, cuáles, pero decir que no es una prioridad de este gobierno, decir que el gobierno le ha puesto no solo recursos, presupuesto, liderazgo de autoridades y más encima, hoy día poder priorizar este ministerio pudiendo haber priorizado otras cosas. Creo que me parece una afirmación que es bastante temeraria y que creo que en la práctica no ayuda o no contribuye a lo que queremos lograr. Te quiero ayudar. No, lo que pasa es que yo sé para dónde vas y no quiero, porque tú dices, oye, ¿cuál es el presupuesto de la subsecretaría? El presupuesto de la subsecretaría, desde el año que partió la subsecretaría hasta ahora, ha tenido un incremento justamente para los programas que tú dices. Me gustaría que fueran muchos más. Pero supongamos que, ¿cuánto? ¿60.000 millones? 88 millones de dólares. Sí. ¿Tú sabes cuánto es el presupuesto que tiene una organización criminal hoy día en Chile? Sí, no, está Probablemente bien. Ya, pero 150 millones de dólares. Ya, pero por eso, ¿cuántos recursos se han invertido en Carabineros hoy día? ¿Cuántos recursos en investigaciones en tecnología? Ya, está bien, pero recursos son ilimitados. Si yo te pongo en tu empresa, yo te podría decir también. Estamos terminando esta fase, así que los recursos no son ilimitados. Uno cuenta con los recursos que tiene y los prioriza. Mi percepción es que hoy día no hay un problema de recursos y no hay un problema de leyes. Tenemos más leyes y más presupuestos que en la historia hacia atrás y tenemos más delitos. El punto está, creo yo, es que hoy día hay que crear un sistema de seguridad que coordine y que mejore la gestión y que tenga evaluación de los funcionarios por resultado. Por resultado, nada andar disminución de delito y percepción de seguridad. Ahora, yo creo que y me refiero a evaluación de todas las instituciones. O sea, no podría ascender un oficial policial, por ejemplo, si se le han entregado los recursos que ha pedido y resulta que le aumentan los delitos. No hay un problema de gestión. El fiscal lo mismo. Ahora, muy importante, secretaria, yo creo que todos queremos que les vaya bien al gobierno y a Chile, y yo también quiero recalcar una cosa, la valentía de haber instalado este ministerio en un año electoral. Sí. Porque esto va a ser, usted sabe que va a ser el tema número 1 de la campaña y pegarle a este ministerio va a ser, así que ahí yo creo que, ojalá que tengan una política comunicacional, me imagino que la tendrán. Hablando de presupuesto, así que 2 puntos del PIB gasta el mundo privado en seguridad. Eso es un subsidio. Quería llegar a y eso. la tenemos que ir a una pausa y volvemos, pero se lo queríamos decir. Así que vamos a una pausa y ya volvemos Con Diálogo es Distinto. Estamos de vuelta en nuestro último bloque Con Diálogos Distintos, hablando sobre la instalación de este nuevo Ministerio de Seguridad Pública, el rol, los desafíos y cómo se baja el territorio, el presupuesto, tantas cosas con nuestros grandes invitados. Felipe Alboe, ex subsecretario del Interior, Jorge Nasser, fundador del Grupo Alto, empresa especialista en seguridad, Carolina Leitao, la subsecretaria de Prevención del Delito, este nuevo ministerio, la que más demanda tiene por el tema, y obviamente aquí el senador José Miguel Durana,
integrante y presidente de la Comisión del Senado del tema de seguridad. Bueno, pero para terminar, hemos encontrado puntos en común y sobre todo desafíos. Quiero darle a cada uno de ustedes un minuto por reloj de arena digital para que nos den su mensaje con respecto a este tema que hoy día estamos planteando y quienes nos escuchan o nos ven por todas las plataformas puedan quedarse con esta idea. Partamos por nuestro especialista acá, Felipe Arboe. Bueno, yo quiero solo desear el mayor de los éxitos al Ministerio de Seguridad, a ti, Carola. Yo sé que hacen enormes esfuerzos y van a seguir haciéndolo, que les vaya increíble. Creo que en el caso del Congreso hay que afinar la puntería, hagan, creo yo, algunas modificaciones en la ley de inteligencia para que esto realmente funcione. Quiero también pedirle al gobierno y a las autoridades en general que se coordinen. Aquí lo que hace falta es gestión, coordinación y decisión. Chile está viviendo un momento muy complejo en materia de criminalidad. La gente vive asustada. Cuando no hay seguridad, no hay libertad. Cuando no hay seguridad, no hay inversión. Y vemos hoy día que hay, como decía antes de terminar este bloque, 2 puntos del Producto Interno Bruto lo pagan hoy día el mundo privado y hay muchas pequeñas empresas que no son viables por el gasto en seguridad. Entonces, esta es la prioridad número 1, número 2 y número 3. Muchas gracias, Felipe. Jorge. Me sumo a todo el optimismo de la creación. Ojalá le vaya increíble al nuevo ministro. Yo le diría, preocúpese de 2 cosas. Primero, tener data para poder tomar buenas decisiones y comprometerse a reducir delito en aquellos lugares donde se puede reducir delito. Segundo, mejorar la percepción de seguridad, y eso se puede hacer mediante buena gestión y buena comunicación, ¿no? Hay un tema que siempre queda pendiente, y esto es un problema global, ¿no? Incluso en Estados Unidos, el tema de la ciberseguridad. Nosotros no tenemos idea lo que está ocurriendo hoy día en materia del dark web, o ¿no? Lo que ocurre bajo la web, ¿no? El tráfico de personas, el tráfico de droga, todo eso. A mí me tocó el año 2015 juntarme con la gente del FBI en Estados Unidos, y tenían 15 personas en ese momento. Hoy día creo que son 400, solo analizando lo que pasa en el dark web, y en Chile ocurre todos los días. Y por último, ponerle foco en la colaboración público-privada. Este 2% del PIB puede ser compartido, no quiere decir que se lo vayan a ahorrar, sino que simplemente compartamos la experiencia del sector privado con el sector público, con confianza, porque estamos todos en la misma. Senador. En general, Chile quiere más seguridad. Esto es una demanda transversal y nos exigen a todos quienes ocupamos un cargo de representación popular, tanto que estén en el Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Y desde esa mirada, cuando uno hace una declaración, comillas, compasiva, es porque si uno hace una encuesta en Chile, los chilenos quieren mano dura. Los chilenos definitivamente quieren volver a caminar por sus calles, por sus barrios, por sus plazas. El no tener seguridad genera un deterioro al desarrollo económico del país. Nuestras inversiones cada vez están más disminuidas, y eso genera una pérdida en la confianza país y una pérdida en la capacidad de generar empleo. En Chile hoy día, o tú trabajas en el servicio público o no tienes ninguna posibilidad, porque cada vez son menos las empresas privadas. Gracias, senador. Subsecretaria. Bueno, es un tremendo desafío, porque la preocupación principal que yo creo que todos tenemos que tener, y esto es un esfuerzo país, es respecto de poder desarrollar una política pública, pero donde están todas las partes involucradas, públicos, privados, y donde podamos generar un espacio más seguro para nuestras familias, donde los niños puedan salir a jugar a la plaza, donde no haya temor, donde las personas puedan trabajar tranquilas. Y eso requiere un gran esfuerzo, y para eso hay que hacer 2 cosas a la vez, que es abordar, por supuesto, la mano dura contra aquellos que cometen delitos, pero también abordar las causas del delito. Si no abordamos las causas del delito, no vamos a avanzar nunca en esto. Si las bandas cooptan a nuestros niños o jóvenes tempranamente, si no abordamos los temas de pobreza y de desigualdad territorial, etcétera, no vamos a avanzar en ello tampoco. Entonces, por eso que, en mi caso, que me toca la subsecretaría, nosotros tratamos de impulsar aquellas cosas que son también de más
algunas de largo aliento, pero también de corto, porque cuando logramos sacar a un niño que delinque por primera vez para que no vuelva a delinquir y no se inserte en la carrera delictual, estamos haciendo una tremenda inversión. Es mejor gastar ahora para que ese niño no vuelva a delinquir que gastar en cárceles en varios años más. Y porque no lo vamos a sacar después de ese circuito. Entonces, invertir en previo para poder desarrollar, mejorar la tecnología, inteligencia artificial, como estamos hoy día desarrollando para abordar la persecución inteligente del delito, ciberseguridad está como responsabilidad del nuevo Ministerio de Seguridad, son cosas que claramente son un buen augurio de que si nos ponemos de acuerdo y logramos buenas alianzas para desarrollar e impulsar el nuevo ministerio, yo creo que nos tiene que ir bien, no es que nos vaya bien, nos tiene que ir bien. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes, realmente un elenco de lujo. Desearle mucha suerte, subsecretaria, también senador ahí que lidera esta comisión. Agradecerle a todos quienes nos escuchan y nos ven por todas las plataformas de Radio Agricultura, también en nuestras redes sociales, @condiálogos distintos, también a través de Spotify, Apple TV, YouTube, entre otras, y nuevamente el próximo domingo los espero a las 12 horas con un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto. Muchas gracias.